Hola, ¿les gusta hablar del embarazo gemelar? A mí me encanta hablar del embarazo gemelar porque me gusta mucho el embarazo gemelar. Entonces, vamos a platicar y extender un poquito una publicación que dejé en mi Facebook ayer acerca de los tipos de embarazo gemelar. Después vamos a hablar de particularidades de cada tipo, pero ahora vamos a platicar en general qué tipos hay. Fíjense que la primera gran división que vamos a hacer entre embarazo gemelar es la de los embarazos que se derivan de un solo óvulo o de dos óvulos. En el lenguaje popular, ¿sí? En público en general, siempre se ha dicho que son por un lado los cuates y por otro lado los gemelos o gemelos idénticos. En términos de medicina, los dos son gemelos, pero son gemelos derivados de un óvulo o gemelos derivados de dos óvulos. Nosotros le decimos monocigotos o dicigotos, pero vamos a hablar de aquí en adelante tranquilamente como cuates y gemelos, entendiendo que los dos son gemelos. Los cuates son embarazos que se derivan de dos óvulos fecundados por cada uno por un espermatozoide, como lo puse ahí en esa publicación. Entonces, por alguna razón, la paciente, la mujer, tiene dos óvulos en el mismo ciclo en lugar de uno. En los humanos, lo más habitual es que cada ciclo menstrual o cada ciclo ovárico haya producción o liberación de un óvulo por mes. Pero a veces pasa que puede ovular doble y a veces pasa que puede no ovular ni un solo óvulo sin que la mujer tenga ninguna alteración. Son ciclos que pueden ser un poco diferentes o excepcionales. Pero si esa vez que ovula doble esa mujer tiene relaciones en día fértil, es posible que los dos óvulos sean fecundados y es posible que los dos se implanten. No necesariamente va a pasar eso, puede ser que tenga dos óvulos y uno no se fecunde, o los dos se fecunden pero uno no se implante, o que los dos se implanten pero uno no siga progresando como embarazo y nos identifiquemos nada más un bebé. No es tan sencillo que progresen dos bebés, pero vamos a suponer que ya se hace la prueba de embarazo, se hace la sonografía, el primer ultrasonido y se encuentran dos bebés. Entonces, cuando son producto de dos óvulos, viene cada uno por separado como si fuera un hermano que tengan ustedes de 2 años de diferencia o 3 años de diferencia, pero que en ese momento les tocó coincidir en la matriz juntos. De modo que cada quien puede ser totalmente diferente. Hay hermanos que se parecen muchísimo, que casi parecen gemelos y no son, u otros que son gemelos y ni se parecen. Entonces, el hecho de compartir el útero al mismo tiempo, siendo de diferentes óvulos, pues no tiene que ser que se parezcan. Es como cualquier par de hermanos. Incluso puede ser niño uno y niña la otra. Entonces no se tienen que parecer. Son información, de acuerdo que son de los mismos padres y son genes que vienen de los mismos padres, pero pueden ser bien diferentes. Hay personas que tienen morenas, que tienen un hermano pelirrojo, etcétera, etcétera. Porque, a pesar de que son los mismos padres, porque los genes ahí están guardados y se pueden expresar unos genes de los mismos padres, se pueden expresar unos en un hijo y otros muy diferentes de ellos mismos en otro hijo. Entonces, esos son los cuates. Y como viene cada huevito fecundado en la trompa, los óvulos se fecundan en las trompas de falopio y siguen su camino hacia el útero ya como embrión, no como óvulo solo, y entra a la matriz como embrión. Si entra como dos embriones separados, se van a implantar cada quien en una parte de la matriz, por lo tanto cada uno va a tener su propia placenta y su propia bolsa amniótica. El otro gran tipo es el de gemelos monocigotos, más conocidos como gemelos idénticos. Esos son algo muy distinto y es algo muy bonito, muy apasionante, que consiste en que un solo óvulo se fecunda con un espermatozoide y se da lugar a un embrión. Hasta ahí es algo normal. Es un embrioncito que en la trompa puede tener 4 células, 8 células, ahí van dividiéndose las células en el camino a la matriz. Pues resulta que en un momento dado, de repente, por alguna razón que no se conoce muy bien, se parten dos. Es un solo
embrión ya no es un óvulo, ya es un embrioncito que se parte en dos embrioncitos. Por lo tanto, su información genética es la misma. Son idénticos genéticamente hablando. Ya su cuerpo puede o no ser idéntico. Si uno se alimenta más que el otro, va a estar más grande que el otro, pero genéticamente son idénticos. Esos dos, ¿cómo son? ¿Con dos placentas? ¿Con dos bolsas? Ahí les va. Depende de qué día o cuánto tiempo pase de la fecundación a la separación de un embrión en dos embriones. Si es muy reciente, que es muy temprano, pues entonces cada uno va a tener lo suyo como si fueran de dos óvulos. Si se dividen antes de entrar en la matriz, cuando van en la trompa y unas celulitas cada uno, entran a la trompa como embriones separados y cada uno se implanta por su cuenta y va a tener, igual que los cuates, una placenta cada uno y su propia bolsa. De modo que cuando hacemos un ultrasonido y determinamos que son dos placentas, en ese momento no sabemos si son cuates o gemelos, a menos que podamos ver el sexo y veamos que son de sexos diferentes. Si son dos placentas, dos bolsas, pero sexos, el mismo sexo los dos bebés, no sabemos si son cuates o gemelos todavía. Pero si vemos que son de diferente sexo, automáticamente ya sabemos que son de óvulos diferentes y que son cuates. Puede haber una excepción ahí muy rebuscada y muy difícil, pero ni la vamos a tomar en cuenta porque para fines prácticos, si son de diferente sexo, son cuates. Ahora, si vemos dos gemelos del mismo sexo, pues no sabemos si son cuates o son gemelos, si son dos placentas. Pero si vemos una placenta, entonces sí sabemos que son gemelos idénticos. Sucede que ya entra de la trompa antes de dividirse y si se implanta y inmediatamente después de implantarse se dividen dos embriones, ya esa implantación implica una placenta, nada más. Se dividen los embriones, hay dos, pero cada uno está con la misma placenta que ya se había implantado cuando se dividieron. Entonces, estos son embarazos gemelares. Le llamamos monocoriales biamnióticos. Tiene una placenta para los dos, pero dos bolsas. Si se tarda un poquito más días, entonces la división es más tardía cuando ya empezó a salir la bolsa amniótica. Esos son embarazos que están los dos bebés dentro de una sola bolsa. Obviamente comparten una placenta y en este caso una sola bolsa. Eso son los embarazos más gemelares más complicados porque aparte de que el hecho de tener una placenta ya eso puede implicar ser un gran problema, pues estar en la misma bolsa implica otro problema diferente, que es que se pueden enredar los cordones, y en ese tipo de embarazos más de la mitad es seguro que se van a enredar. Entonces son embarazos muy complicados. Y nos queda una última opción muy excepcional, que es la división más tardía todavía, como el día 13, que entonces ahí la división ya no puede ser completa, ni siquiera el cuerpo se puede dividir completo. Entonces los primeros no comparten nada, los segundos comparten placenta, los terceros comparten placenta y amnios, y estos últimos comparten alguna parte del cuerpo, y esos son los que se llaman siameses, que ya no alcanzó la división completa. Entonces se pueden compartir hígado, cráneo, muchas cosas. Entonces si son de dos placentas o dos bolsas, depende de en qué día se dividieron. Y si son de dos óvulos, entonces siempre van a tener dos placentas, ¿sale? Entonces, ver dos placentas en el ultrasonido no nos dice necesariamente que sean cuates, como mucha gente piensa. Pueden ser gemelos también. Muy bien, pues entonces, después de eso ya dejaremos para otro video qué implica cada tipo de placentación. Nosotros decimos placentación o corionicidad. Mientras más temprano sea el ultrasonido, más claramente vamos a tener si son dos bolsas, dos placentas. Bueno, las bolsas sí, pero dos placentas o una placenta. Generalmente si son dos bolsas lo podemos ver siempre, también con algunas excepciones. A veces hay algún tipo de embarazos gemelares en donde uno no tiene líquido y el otro sí, y a veces se puede complicar un poco, pero de todos modos podemos llegar a ver que es una sola placenta. Lo importante es que los embarazos gemelares, mientras más pronto se diagnostique, mejor pronóstico van a tener. Así que, lógicamente, hay que acudir a un ultrasonido lo más temprano posible cuando ya tenemos la certeza que hay un embarazo.
yo creo que aquí lo vamos a dejar por ahora. Después me gustaría mucho que platicáramos las complicaciones o las características de cada tipo de gemelaridad y lo que ahora se puede hacer cuando hay algunas complicaciones, que eso es muy importante, hablar de terapia fetal en el caso de gemelos, especialmente en gemelos de una sola placenta. Esta publicación de este tema la dejé ahí en Padres en Gestación en Facebook. Entonces, pues les recomiendo que vean ahí si les gusta leer ahí Padres en Gestación en Facebook o este canal de YouTube, o también en Instagram Padres en Gestación. Déjenme comentarios, déjenme preguntas. Prometo hacer pronto el video aquí mismo en YouTube de las complicaciones y características de cada embarazo. Entonces, déjenme sus preguntas y prometo contestarlas. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.